Es momento de trasladarnos al living, claramente, para hablar, ¿no?, de subas, hablar de la canasta básica, y es por eso que está con nosotros Miguel Calvete, titular del INDECOM. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, algo que ya teníamos prácticamente predecido, ¿no? Sí, es ingenuo pensar que con la coyuntura económica y con la devaluación del peso, es decir, el aumento del dólar puntualmente, la devaluación de la moneda nacional, no se traslade a precios y no se traslada al precio de góndola, ¿no? En mayor o menor medida, todos los productos que están en la góndola, ya sean alimentos o los relacionados a alimentos, bebidas, higiene personal, tocador, etcétera, o limpieza, tienen en mayor o menor medida relación con un commodity o en algunos de forma más directa, caso del aceite o la harina, y otros de forma más indirecta, caso como un insumo químico para un detergente. Sí. Pero, obviamente, repercuten. En el caso de los que tienen una relación más directa, que tienen un valor agregado, el producto, por ejemplo, la harina de trigo, está vinculado a un commodity de trigo. En el caso de la carne, está vinculado al alimento balanceado, carne ya sea de bovino, porcinos o aves. Entonces, lógicamente va a repercutir en mayor o menor medida. Lo que pasa es que, claro, hay que analizar la responsabilidad de aquellos que trasladan esos precios, ¿no? De forma lineal o de forma directa o en la proporción que corresponde. A ver. Claro, una responsabilidad que hay que ver si es clara, si es justa también, ¿no? Porque todo esto claramente repercute al bolsillo de la gente que va al súper, que va... Sin lugar a dudas, nosotros tuvimos una devaluación de alrededor de 25 puntos, de devaluación del peso. Sí. Si bien el dólar, todas las monedas regionales devaluaron, hay básicamente aquellas también de las economías emergentes, en el caso nuestro se quintuplicó, ¿no? La devaluación más, la mayor devaluación de las economías emergentes en esta última coyuntura fue Turquía, que fue un 5%. En el caso nuestro superó delgadamente los 20 puntos. Entonces, lógicamente, tiene otros componentes. Es un componente, es una coyuntura económica local. Yendo puntualmente a la canasta básica y cómo esto le influye de esta manera a la canasta básica, primero, ¿en qué está compuesta, ¿no? Para que las personas entiendan qué tan importante es y si en definitiva antes de este aumento de por sí ya lo bastaba. ¿Se bastaba ya esta canasta o no? Bueno, la canasta básica, nosotros a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo que hacemos un relevamiento de los 250 productos 250. Que componen la canasta básica alimentaria y todo lo que es higiene personal, higiene hogar, en una familia tipo, ¿no? Una familia tipo, que ya estamos hablando de ¿cuántos integrantes? De 4 integrantes, 2 mayores y 2 menores. Obviamente la canasta básica tuvo un aumento en promedio, en algunos casos más, en otros casos menos. Después hay que desagregar qué aumentó y por qué, pero el aumento promedio fue del 8%. Ahora, todavía no está reflejado los aumentos del precio de reposición. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un comercio, un almacén, un autoservicio chino, un supermercado de barrio, le compro un mayorista. Si todavía no repuse esa compra, ahora la próxima mercadería que me llegue, seguramente va a llegarme con aumento. Entonces a ese 8% tenemos que darle entre 2 y 3 puntos más, porque va a ser seguramente el precio, el valor de reposición. Esto estaría siendo en junio aproximadamente. Esto se va a reflejar en el mes de junio. Se va a reflejar mucho más fuerte en el mes de junio. Cuando la gente va a ir al súper y se va a encontrar APA. Hace poquito tenía este precio y ahora Por otro lado, por ejemplo, una industria que produce un detergente tiene que comprar plástico. El plástico obtuvo un aumento de más de 25 puntos, de mucho más de la devaluación. Si bien los valores, tanto del vidrio como del plástico, lo que es polietileno, lo que es la hojalata para todo lo que es la industria de conservas y demás, están dolarizados, se ha dado un caso, por eso es importante el monitoreo del gobierno, a través de la Secretaría de Comercio de la Nación, el monitoreo de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque hemos tenido una suerte de inflación en dólares, es decir, han aumentado esos insumos que después lo compra la industria y obviamente los costea la industria y genera un efecto cascada en toda la cadena de producción. Entonces es importante justamente que esas grandes compañías que son casi monopólicas, diría yo, el caso de polietileno, por ejemplo, es una sola compañía, la compañía Dow Chemical, que tiene el 100% del mercado. Y aumentó en lo que desde febrero a esta parte 57%. Entonces, si vamos hay que ver qué control hay. Exactamente, bueno, eso, ¿no? hay una situación, pudo haber aumentado en origen en Estados Unidos, pero no
en esos niveles. El caso de los envases, los famosos envases, la caja de larga vida, no vamos a decir porque también es otra compañía que es la única compañía que existe, es una multinacional sueca, tuvo aumentos similares de más de 40, 45 puntos desde febrero a esta parte. Por favor, Andrew. Si tuvieras que hacer más o menos, ¿no?, una idea de cuánto, hace poco en abril nos arrojaban un dato de que una familia tipo necesitaba más de 17.000 pesos para cubrir lo que es la canasta básica. ¿Cuánto estaría yéndose esto ahora? Y hoy estamos ya prácticamente en 20.000 pesos, 19.000, sí, alrededor de 19.600 pesos. Pero bueno, también tenemos que ver, es muy... Una canasta básica que no incluye ni alquiler... no está, claro, exactamente. ¿Hasta qué punto basta esto? Lógicamente, hay que ver de qué forma se mide. ¿Por qué? Porque si incluimos alquiler, indumentaria, en muchos casos en sectores medios, medicina prepaga, obviamente transporte. El transporte también aumentó mucho. Todo lo que es hoy el cuadro tarifario tiene una incidencia muy directa sobre los hogares. Entonces, lógicamente, de la inflación anualizada, prácticamente el cuadro tarifario, nosotros tenemos una proyección de inflación anualizada entre 26 y 27% para este año. Antes de la coyuntura era 20,5%, casi todas las consultoras, más allá de Indecom, distintas consultoras y universidades teníamos un cálculo que iba entre los 19 y 22 puntos, nosotros estamos en 20,5. Hoy tenemos una proyección que va a llegar a los 26 puntos. ¿Qué ocurre? De esos 26 puntos, prácticamente 10 puntos es cuadro tarifario, es decir, son costos regulados. Los costos regulados en un hogar, ¿cuáles son? Luz, gas. En el caso de una empresa, bueno, además de la energía, el combustible. En una empresa logística, por ejemplo, tuvimos aumentos... Estamos hablando casi de la mitad de lo que uno tiene, ¿no? Lo que tiene exactamente, que bueno, hoy hay una incidencia, por eso muchas veces cuando hablamos cuánto es lo mínimo que necesita una familia o cuánto es lo mínimo que necesita un jubilado. Depende cuántos sean los miembros de esa familia, depende cuál sea el ingreso global de eso, quién es el que aporta. Y la necesidad y obviamente, no es lo mismo una familia que tiene un bebé poco, exactamente. Se decía que una familia de 4 integrantes tiene que tener por lo menos 17.000 pesos para no entrar más o menos a la línea ahora de la pobreza. Ahora más o menos hay que calcular es lo mismo que cuesta en definitiva de la canasta básica. Entre un 10 y un 12% más. Ahí, pero... hay un tema que es, por eso no es bueno apresurarse en decir cuánto hace falta para. Hoy los precios están muy distorsionados. Es fundamental medidas que tome el gobierno, que tome el gobierno sobre todo en lo que respecta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo que depende de la Secretaría, es autárquico, pero están en la estructura del Ministerio de Producción, y es aquel que justamente regula y defiende a los que menos recursos tienen, en este caso las industrias más pequeñas. ¿Por qué? A las pymes, por ejemplo, que son las principales dadoras de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Si uno va a comprar, por ejemplo, yo fabrico conservas de un determinado tipo de conserva y comercializo conservas, y soy una pyme, estoy pagando casi un 20 o un 25% más que una gran compañía, la hojalata. Entonces, a pesar de que es un commodity. Entonces, ahí justamente eso genera que uno no tenga competitividad. Y por eso muchas veces el costo local, ¿no? Y en parte es porque hay una cartelización de los proveedores de insumos y de grandes compañías. Así es. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer.